Bueno, esta es la primera jornada que tenemos de la actividad que se llama el rol de la antropología en los casos de desaparición forzada y teniendo presente también que mañana 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Eh, bueno, primero agradecemos mucho la participación del invitado que es Franco Mora, que mi compañera lo va a presentar más adelante. Y bueno, a la gente que está conectada también, pues. Le agradecemos mucho la participación. Para explicarle un poco a la gente que está viendo esto, la modalidad de la actividad va a ser una introducción que la daré junto con mi compañera eh, y ella luego dará el paso al invitado, el cual nos contará un poco sobre su experiencia como antropólogo forense y posteriormente habrá una ronda de preguntas. Así que siéntanse libres de preguntar y dejar comentarios eh, con las dudas que les vayan surgiendo. Ya para comenzar, me voy a presentar. Mi nombre es Alba Díaz, soy de segundo año de antropología en la Universidad de Concepción de Chile y soy parte del colectivo de antropología popular que es quien está organizando la actividad. Eh, el colectivo, para que entiendan y lo conozcan un poquito para los que no sepan de él, es un espacio de organización creado en el 2010 en la Universidad de Concepción en el cual actualmente participan estudiantes de casi todos los años de la carrera y nos organizamos principalmente para reflexionar y criticar el rol de nuestra disciplina en la actualidad, así como también cuestionar el sistema educativo que tenemos acá en Chile y también el sistema capitalista en el que vivimos. Eh, Además, quiero agregar que esta actividad nace principalmente con el fin de generar reflexión desde una mirada crítica de nuestra disciplina en cuanto a las desapariciones forzadas po, y también en el rol que se pueda llegar a asumir en las investigaciones de este carácter. Bueno, con esto doy paso a mi compañera que va a continuar con esta introducción. Sí, bueno, para contextualizar en realidad lo que será este ciclo conversatorio, que se realiza en el marco del Día Internacional en conmemoración a las víctimas que han desaparecido en manos de agentes estatales, o bien grupos o individuos con el apoyo y autorización del Estado. Este es un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que en determinadas circunstancias constituye también un crimen de lesa humanidad. Bueno, esa era como una descripción un poquito de lo que son en realidad las desapariciones forzadas. Estos son hechos que se han visto hace muchos años, sobre todo en contextos de dictaduras latinoamericanas. Sin embargo, igual aclarar que hoy en día aún sigue pasando, que sobre todo y lo más importante, aún no se ha hecho real justicia para con las víctimas y sus familias. Por lo que igual es necesario y súper importante generar estas instancias de reflexión en las que hoy nos acompañará Franco Mora. Eh, Él es un arqueólogo, antropólogo peruano, es miembro del consejo directivo del EPAF, del equipo peruano de antropología forense, y miembro del directorio latinoamericano de antropología forense. Eh, bueno, ha sido experto forense en casos de búsqueda desaparecidos en México y Perú y colaborador en casos de otros países. Y él nos va a contar un poco en base a este tema, a su experiencia y su trabajo dentro de esta tan importante área como son la investigación de desapariciones forzadas. Bueno, con eso, con esta introducción, damos inicio finalmente a la primera jornada del ciclo conversatorio, el rol de la antropología en los casos de desapariciones forzadas. Así que adelante, Franco. Ahora puedes empezar a presentar. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Siempre es un placer pasar tiempo con estudiantes y con gente que está interesada realmente en el tema de la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Que es una problemática aún vigente en mucho
de nuestros países, o en unos en menor medida que otros, pero igual es una problemática que merece ser abordada y que merece ser investigada y ofrecer algún tipo de respuestas, ¿no? Sobre todo en una fecha tan especial como es el 30 de agosto, ¿no? Que es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Me parece importante tocar este tema. Bueno, ya ustedes me presentaron, así que yo pasaré directamente a la presentación que tengo para mostrarles. Vamos a ver si funciona. Hace un rato funcionó, así que no tendría por qué no funcionar ahora. Sí, va a funcionar. Bueno, si bien la temática de la discusión que se tiene o que se tenía pactada en estos espacios era el rol Ya, de sí el se ve. arqueólogo, o perdón, del Confirmamos. antropólogo forense en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas. Yo no puedo ser ajeno a la línea que me formó a mí. A mí, yo no soy antropólogo de formación, yo estudié arqueología, entonces yo siempre doy un enfoque mucho más arqueológico como para que tengamos un poco claro que también hay otras disciplinas que tienen que ver mucho en este proceso, ¿no? Entonces, voy a tocar tres diferentes temas de manera muy, muy, muy concreta, en realidad, que es la arqueología, su rol en la búsqueda de desaparecidos, y un tema que no es muy tocado o que no ha sido muy difundido, y es el tema de los derechos póstumos, ¿no? Que bueno, después voy a hablar un poco de qué va, ¿no? Bueno, yo, como mencionaron, soy miembro del equipo peruano de antropología forense, que es una institución no gubernamental, un equipo forense creado hace 23 años y que hace 23 años venimos aplicando las ciencias forenses, especialmente la arqueología y la antropología, en la búsqueda de personas desaparecidas en países post-conflicto o en procesos de justicia transicional, ¿no? Buscando básicamente crear un fortalecimiento del Estado de Derecho y también buscando garantizar el acceso a la verdad y a la justicia, ¿no? De los familiares de estos crímenes. Entonces, vamos a arrancar y lo primero que hay que... lo primero que hay que hablar primero es lo que es la arqueología, ¿no? Veníamos discutiendo un poco, contando antes de iniciar esta presentación, veníamos hablando de de cómo estaban conformadas nuestras disciplinas. Y yo mencionaba que la arqueología, a diferencia de otras universidades, en la mía no estaba en la Facultad de Ciencias Sociales o el Departamento de Ciencias Sociales, sino en el Departamento de Humanidades, ¿no? Entonces, la arqueología siempre se ha dedicado, bueno, o por lo menos hay una rama de la arqueología seguida por el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras, que con su obra clásica, La arqueología como ciencia social, habla un poco sobre el estudio a lo que se dedica la arqueología, ¿no? Y la arqueología básicamente se dedica al estudio del pasado o de las sociedades del pasado a partir de a partir de la cultura material dejada por estas personas, ¿no? Pero es menester, digamos, de la arqueología, no solo enfocarnos, ¿no? Acá tenemos una imagen donde vemos una excavación, ¿no? Vemos una excavación donde hay un montón de personas, hay algunos que están ahí conversando, otros están investigando, otros están excavando, pero al final la arqueología lo que busca principalmente es reconstruir contextos que nos permitan de alguna manera dar una explicación, ¿no? Sobre ciertos eventos que podrían ser recurrentes. Sin embargo, como mencionaron bien,
En los procesos de dictadura, digamos, que han vivido algunos países, como Chile y la Argentina y Guatemala, se dieron este caso de desapariciones. Hay otros casos como el Perú o como Colombia, en el mismo México, donde las desapariciones se dan o se siguen dando dentro de el marco de gobiernos democráticos y elegidos, digamos, por voluntad popular, ¿no? Sin embargo, estos procesos de violencia hizo que se abriera una nueva línea investigativa. Si bien esta línea que estamos viendo, ¿no? De una excavación tradicional, lo que busca es responder preguntas específicas sobre las sociedades y las complejizaciones de estas sociedades del pasado, eh, los conflictos, digamos, externos a partir de la Segunda Guerra Mundial abren una nueva línea de investigación que, que no es todavía muy seguida, por así decirlo, que es la arqueología de lo que yo llamo la arqueología del siglo XXI o la arqueología del pasado reciente, ¿no? Del pasado más cercano, ¿no? Sobre todo porque esta nueva línea lo único que hace es busca aplicar, ¿no? Los métodos y las técnicas de la arqueología, ¿no? De la arqueología clásica, si queremos llamarla de esa manera, o tradicional, como le dicen algunos. Al final yo sigo llamando a la arqueología, eh, para la resolución, digamos, de algún tipo de crimen. Lo forense tiene que ver con la cuestión de la resolución de algo, ¿no? De algo que normalmente está inserto en temas médico-legales o legales, ¿no? Y lo que buscaba era ayudar a los operadores de justicia a resolver estos crímenes, ¿no? Sin embargo, en el año 84, ¿no? Con la creación del equipo argentino de antropología forense, se abre esta línea de trabajo, ¿no? Que busca ayudar, o sea, no solo busca brindar apoyo al sistema judicial, sino que también busca brindar apoyo a los familiares y asociaciones de familiares de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, con finalidad pues de verdad y justicia, ¿no? Y el Perú no es ajeno a esta línea, y con la creación pues del equipo peruano de antropología forense en el año 97, como lo mencioné al inicio. Aquí estamos viendo un par de fotografías, una es del equipo argentino haciendo una excavación, y en la otra es una foto de el EPAF en las épocas de la Comisión de la Verdad, en la cual se llevó a cabo la primera, digamos, la primera intervención forense, siguiendo los estándares, los estándares internacionales de intervención que eran aplicados en los diferentes tribunales penales que investigaban los crímenes ya sea de Ruanda o de la ex Yugoslavia. Como mencionaba, los diferentes conflictos de los últimos 40 años, si queremos hablar en el ámbito latinoamericano, han dejado cientos de miles de muertos y de desaparecidos, ¿no? Llevando a los antropólogos forenses a incluir a los arqueólogos en los procesos de recuperación, lo cual no consiste únicamente en recuperar cuerpos o elementos, sino también en recuperar contextos que den respuestas a los familiares sobre las circunstancias alrededor de la muerte de sus seres queridos, ¿no? Entonces, yo, bueno, he mencionado un poco que los antropólogos requieren de los arqueólogos, pero eso depende mucho del país en el cual se inicie la disciplina. Latinoamérica o Sudamérica, en todo caso, es una paradoja. Si nos comparamos con nuestros pares del hemisferio norte, porque básicamente los equipos forenses aquí en Sudamérica fueron creados o fueron conformados en primer término por antropólogos sociales, médicos y principalmente arqueólogos, quienes eran los que tenían las técnicas para la excavación, el registro y la recuperación correcta de los cuerpos, porque estamos hablando que queremos reconstruir escenarios probables y para ello debemos tener una interpretación más o menos clara de lo que ha sucedido, y eso se logra eh, a partir de la correcta recuperación y registro pues, de los diferentes elementos que uno encuentra en una excavación forense o en la excavación de una fosa común,
¿no? Entonces, aquí es donde vamos a hablar un poco ya sobre el tema de los desaparecidos y la aplicación de la arqueología en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, esta inclusión, yo les mencionaba la necesidad de los profesionales, ¿no? Esta inclusión de profesionales en arqueología, por su parte, ha llevado a las diferentes instituciones de procuración de justicia, organizaciones acompañantes y de familiares de exigir el uso de buenas prácticas en base a estándares internacionales, ¿no? Porque buscando de cierta manera, buscando de esta manera ser capacitados, ¿no? No solo los procuradores de justicia, no solo es importante que los miembros de la fiscalía entiendan cómo funciona el proceso forense, sino también, por ejemplo, personal de policía de investigación, que muchas veces hace este tipo de trabajo porque no existen las condiciones en sus países o no existen arqueólogos que puedan llevar a cabo pues este tipo de acciones, ¿no? Es importante, como les decía, ¿no? Es recuperar contextos que den respuestas a los familiares o las circunstancias, ¿no? Sobre estas desapariciones principalmente, ¿no? Entonces, aquí yo tengo algunos ejemplos, ¿no? De exhumaciones en Ruanda, otras de los Balcanes, ¿no? En esta fotografía, aquí vemos a esa persona que está con el sombrero, él es José Pablo Barayba, que es uno de los fundadores del equipo peruano de antropología forense, ¿no? Inclusive siempre, bueno, se busca seguir siempre la misma metodología, pero ¿por qué es importante la capacitación? Porque queremos evitar normalmente que existan disparidades, ¿no? Aquí les muestro, bueno, vamos viendo unas fotografías, ¿no? de unas capacitaciones que yo realicé en Sri Lanka como consultor de Cruz Roja y también en El Salvador, siempre dirigidas, ¿no? A médicos legistas y también a técnicos de investigación policial, ¿no? Enseñándole cuáles son las técnicas correctas para la remoción de la tierra, la exposición del cuerpo y todo el método de registro, ¿no? Aquí vemos a los médicos junto con policías tomando medidas para poder dibujar los diferentes elementos que están enterrados en esta fosa común ficticia. ¿Por qué es importante? Porque queremos evitar básicamente, bueno, aquí, perdón, otro ejemplo, que estos son ejemplos también de capacitaciones, por ejemplo, a nosotros llamamos primeros respondientes, que son aquellos que trabajan en este país, en este caso fue Ucrania, en recuperar a los cuerpos de los fallecidos durante el conflicto que ha habido en Ucrania desde el año 2015 y que aún sigue activo. La necesidad de recuperar los cuerpos para una correcta identificación y una entrega digna es básicamente la motivación principal, ¿no? El derecho del familiar a la verdad y a la justicia. ¿Por qué es importante? Porque queremos evitar, por ejemplo, que ocurran cosas como las que estoy mostrando en este momento. Estas son excavaciones que, si ustedes se dan cuenta, comparadas con las otras, no hay una rigurosidad, son excavaciones hechas, digamos, a grandes escalas y donde básicamente si bien la recuperación del cuerpo se ve muy bonito a los ojos, se pierde demasiada información, ¿no? Nosotros buscamos no solo recuperar información de cómo el cuerpo está dispuesto, sino también buscamos tener respuestas acerca de cómo la fosa, ¿no? ha sido confeccionada o hecha para depositar el cuerpo. Eso podemos ver si fue hecha a mano, si fue hecha a máquina. Entonces, ese tipo de cosas nos llevan a interpretaciones mucho más claras, sobre todo de los grupos que están detrás de estas, digamos, de estas acciones, ¿no? Pero si bien hemos hablado, ¿no? La necesidad de la capacitación de los fiscales, de los profesionales de las ciencias forenses que trabajan en la procuración de la justicia, porque al final la arqueología, la antropología forense están al servicio, digamos, de los aparatos de justicia, existe un enfoque que es totalmente diferente, es nuevo, bueno, no tan nuevo en realidad tampoco,
y es un enfoque humanitario, ¿no? Que busca básicamente la verdad, la justicia y los derechos póstumos, o se basa principalmente en esto, ¿no? Y esto empieza, bueno, en el Perú, como, bueno, les hago un resumen rápido sobre lo que ocurrió aquí, dentro, entre los años 80 y 2000 hubo un conflicto armado interno entre el Estado peruano y dos grupos insurgentes. Uno de ellos es el movimiento Sendero Luminoso y el otro es el movimiento Revolucionario Tupac Amaru. El primero es un movimiento subversivo de inspiración, o no, de inspiración no, es más que todo de línea maoísta, y el otro, el movimiento Revolucionario Tupac Amaru o MRTA, es un movimiento subversivo de orientación más guevarista, ¿no? Guerra de guerrillas, es un poco más, es un enfoque un poco diferente. Sin embargo, ambos grupos utilizaron métodos terroristas para sembrar terror en la población, igual que el Estado peruano también utilizó los mismos métodos, ¿no? La actuación de estos tres grupos, incluidos otros grupos menores como los comités de autodefensa de los Andes, como los movimientos paramilitares, llevaron o hicieron consigo o trajeron consigo la desaparición de cientos de peruanos en estos 20 años. Y si bien en un inicio se comenzó la búsqueda a partir, digamos, de la prosecución, digamos, de la justicia, se entendió que los familiares estaban buscando respuestas, y respuestas, digamos, de maneras claras y de manera rápida, sobre todo porque los tiempos de la justicia son tiempos que normalmente, pues, son un poco más lentos, y finalmente siempre los familiares son los que están esperando por una respuesta, son gente que son ya algunos de mucha edad y que lastimosamente se van yendo, ¿no? Se van yendo con los años en medio de esta pandemia. Se han ido muchos de los familiares en estos últimos meses, y muchos de ellos se han ido sin tener ningún tipo de respuesta ni ningún tipo de eh, ni siquiera de justicia, ¿no? Entonces el EPAF desde el año 2008-2009 venía impulsando la creación de un marco especial, un marco jurídico que nosotros llamamos un paraguas humanitario, que principalmente se iba a enfocar en respetar los derechos del familiar a la verdad por encima de las agendas políticas de los gobiernos, que como bien sabemos, la temática de los derechos humanos es un tema que principalmente no le ponen mucha importancia. A todo esto, veníamos impulsando esto, y al final lo que ha ocurrido es que en el año 2016 se promulgó una ley de búsqueda de personas desaparecidas con enfoque humanitario, en el cual se prioriza el derecho del familiar a la verdad por encima del de la justicia, pero entiéndase que no se quiere menoscabar el derecho, el acceso a la justicia, porque la justicia también es un elemento importante para el familiar, ¿no? Hablamos siempre de las reparaciones integrales, ¿no? Y uno tiene que empezar, o tiene que pensar, perdón, cuando piensa en reparaciones, no solo en reparaciones, digamos, del tipo monetario, como realmente se ha entendido siempre por parte de los gobiernos, sino que las reparaciones integrales son como un trípode, ¿no? O una mesa de 3 pies, ¿no? Nunca va a estar completa si es que falta una de las dos. Tú no puedes hablar que es reparación completa si es que hay justicia pero no hay verdad. No puedes hablar que hay una reparación completa si es que tienes verdad pero no tienes justicia. Entonces, pero este enfoque humanitario le pone mayor énfasis al derecho que tiene el familiar a saber, y es básicamente también una línea que la Cruz Roja Internacional también está
aplicando desde hace unos años, donde prioriza pues efectivamente el derecho a la verdad y a la identificación pues de las personas desaparecidas en los conflictos, ¿no? Tanto así que la Cruz Roja llevó una acción forense humanitaria, como ellos le llaman, en Islas Malvinas, para la identificación de los soldados argentinos caídos en el año 82 y que estaban enterrados en el cementerio de Darwin. Lo mismo viene llevando a cabo en Europa del Este, en la zona de Georgia, donde, bueno, colegas nuestros como vienen trabajando también ahí, ¿no? Pero, y nosotros creemos básicamente que este tipo de búsquedas son posibles siempre con una voluntad política, ¿no? Solo va a funcionar si es que hay una voluntad política de poder dar respuestas al familiar, ¿no? Y un ejemplo de esto que quiero hablar es básicamente de un trabajo que el equipo peruano de antropología forense viene realizando en la República de Somalilandia desde el año 2012. La República de Somalilandia es un estado de facto que declaró su independencia en el año 91, en mayo del 91, tras el colapso del régimen del dictador Mohamed Said Barre, al final de la guerra civil somalí, que fue de los años 88 a 1991. Aquí estamos viendo el mapa de la zona de la cual les estoy hablando. Esto es básicamente el noroeste de Somalia. En el mapa, si ustedes ven, bueno, acá no se ve el mapa del continente africano, pero si ven África, tiene como una especie de cuerno que está entre el Océano Índico, como ven ahí, el Golfo de Aden, que es la entrada para el Canal de Suez, y principalmente lo que vamos viendo es esta zona, básicamente el noroeste de Somalia, donde, bueno, después de la guerra civil, como mencioné, se abrió un país no reconocido internacionalmente, pero que tiene también sus propias autoridades, tiene su propio presidente, tiene su propio consejo de ministros, su propio ejército, y ellos creyeron que era necesario recuperar a las víctimas de estos hechos. Es así que es el año 2012 a la fecha, ¿no? Nosotros, bueno, acá hay unas fotos en las cuales vemos algunos ejemplos de las exhumaciones que hemos venido haciendo. Nosotros hemos excavado a la fecha 11 lugares de entierro clandestino, y lo cual nos ha permitido recuperar más de 100 personas y, bueno, identificar a 12 personas por comparación antemortem, postmortem, no por genética, porque básicamente el país no tiene los fondos ni los medios necesarios para poder cubrir pues con estos gastos que son bastante elevados, teniendo en cuenta que hay algunas necesidades mucho más urgentes que ellos, bueno, que como país necesitan, ¿no? Los trabajos principalmente son supervisados, ¿no? Y validados, ¿no? por la War Crime Investigation Commission, o la Comisión de Investigación de Crímenes de Guerra, ¿no? Que es una institución ligada al Ministerio de Justicia, ¿no? Y el objetivo de estas intervenciones son poder recuperar, bueno, los cuerpos de las víctimas de la guerra civil, no solo para identificarlas y darles un entierro digno, sino devolverles también su dignidad como seres humanos, ¿no? Al final, las víctimas identificadas o no son reenterradas y entregadas a la nación por medio del ministro de Justicia y el ministro de Asuntos Religiosos. La comunidad honra a sus víctimas y empiezan así su ciclo de duelo, entendiendo que si bien recuperar la identidad de las víctimas es importante, también lo es devolverle la dignidad de ser humanos y enterrarlos de acuerdo a sus costumbres, ¿no? Todo el tiempo, y acá nos lleva un poco a la parte final y a la reflexión, ¿no? Es que todo el tiempo estamos hablando, cuando hablamos de derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la reparación, estamos hablando siempre de derechos de los vivos, ¿no? Estamos hablando de derechos del familiar, que es al final el que está vivo, ¿no?
hablamos también en términos de derechos económicos, políticos, sociales y culturales, ¿no? De las familias. Pero, ¿qué hay de los derechos de los muertos, ¿no? Y del derecho de los muertos a su identidad y a ser enterrados como seres humanos? Esto es lo que nosotros llamamos los derechos póstumos. Creemos que esas intervenciones forenses humanitarias, si bien buscan dar respuestas a los vivos, también es un mecanismo que permite devolverle la dignidad a las personas desaparecidas, ¿no? Su dignidad primero como ser humano y todos sus derechos como ciudadano que han sido básicamente quitados cuando fueron desaparecidos, ¿no? Y yo siempre cito, ¿no? lo que decían los líderes religiosos de Somalilandia en la primera ceremonia de reentierro, ¿no? Cuando ellos dijeron que, dando la importancia de estos trabajos, de este reentierro, ¿no? De estas personas, que no importaba si tú eras rico o eras pobre, todos al final en la muerte teníamos derecho a ser enterrados como seres humanos. Y principalmente hay que entender que si uno quiere trabajar, digamos, en estas intervenciones forenses, nuestro principal objetivo siempre es retornar la identidad a aquellos que la perdieron, ¿no? Y devolverle los cuerpos a sus familiares, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. Bravo. Uf. Muy interesante en todo lo que se hablaba. Bueno, más que nada agradecemos como toda la preparación de la presentación, Franco, y el desarrollo en sí del tema. Bueno, como se hablaba al inicio de la instancia, la introducción, ahora se va a hacer una ronda de preguntas para la gente que está viendo desde YouTube. Así que pueden dejar ahí en el chat todas las dudas que quieran plantear, preguntas para incitar a la reflexión, para cuestionarnos ciertas cosas quizás, o preguntas dirigidas igual a Franco Mora. Así que eso. Igual desde nosotros, desde el colectivo, preparamos algunas preguntas para hacerle mientras la gente va pensando y va poniendo sus preguntas en el chat. Igual leí por ahí una que estaba bien arriba, así que las vamos a hacer ahora. Pero eso, muchas gracias Franco por la presentación. Sí, ya yo igual quiero dar las gracias también. Creo que todo lo que se habló da como para pensarlo mucho y para reflexionar, entonces hay como que procesarlo un poco. Pero bueno, para iniciar lo de las preguntas, voy a hacer una que va desde el colectivo, que dice así: ¿qué capacidades son necesarias reforzar en la formación antropológica para poder dar una mejor atención a las familias? Bueno, a ver, una cosa que no mencioné en mi presentación, pero me parece importante, es que entendamos que el rol que cumplimos nosotros simplemente es un rol digamos, de soporte y de apoyo. Quien está en el centro del proceso es el familiar. El familiar es aquel que tiene que indicar, básicamente, no solo es el que te provee la información, sino también es aquel que te va a decir qué es lo que quieres que hagas y no. Y tú debes de respetar un poco eso. Sobre todo, entendiendo la culturalidad y la cosmovisión de estas personas. Y creo que eso es lo primero que tienes que aprender, ¿no? Entender que básicamente la visión que tú tienes sobre un evento o sobre ciertas cosas culturales no son iguales al del familiar, ¿no? Entonces tienes que tener siempre en consideración eso. La empatía me parece fundamental. Me parece que un trabajo hecho sin empatía no es un trabajo bien hecho, sobre todo en este tipo de circunstancias y de eventos, ¿no? Lo otro es, bueno, para la gente que es de antropología física principalmente, o de la antropología cultural, yo lo que diría, principalmente,
es que si estás en cultural, ándate a física, eso es lo principal que te diría, porque ahí vas a tener las herramientas básicas, por ejemplo, para el tema de la identificación de, o sea, poder identificar si es un hueso humano o no, qué hueso es, de qué lado es, poder ver todo el tema de la estimación del sexo y la edad, la estatura, la lateralidad, patologías y todo este tipo de cosas. Eh, si no hay arqueología, bueno, busca formarte como arqueólogo, si eres antropólogo físico, porque en realidad se requiere que tengas los conocimientos mínimos e indispensables básicamente para la correcta recuperación. Hay que entender que la antropología forense mencionada es como, la antropología forense es una subdisciplina de las ciencias forenses, o es una disciplina dentro de las ciencias forenses. Recordemos que en las ciencias forenses son un grupo de disciplinas que aplican métodos sistemáticos científicos para responder preguntas específicas. Cada quien es de su propio enfoque, pero el enfoque es multidisciplinario. O sea, no todos sabemos todo. O sea, no todos sabemos de odontología, no todos sabemos de excavación, no todos sabemos de genética. Entonces, requerimos, sí, de otros profesionales que sí tienen, digamos, el conocimiento. Y así es como se refuerza un poco. Aquí la idea no es ser todista, pero entendemos que básicamente las circunstancias que pueden vivir nuestros países latinoamericanos pueden ser mucho más complicadas que en otros contextos, por lo cual sí se requiere, ¿no?, que conozcas este tipo de cosas básicas de excavación. Si excavas y tienes el cuerpo ahí medio, expuesto, no tienes por qué jalarle el brazo para que salga. Cosas, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, o cómo registras, cómo haces el dibujo, qué es la información en realidad que te va a servir, porque una cosa que hay que entender es que cualquier actividad humana, por más sencilla que sea, va a dejar siempre un registro. Tú vas de fiesta con tus amigos y el día siguiente vas a encontrar todos los vestigios de la fiesta. Vas a encontrar en las bolsas de las patatas, vas a encontrar botellas de alcohol, eh, vasos, todo este tipo de cosas. Entonces, si yo voy a ese escenario y recupero eso, yo tengo que tener la capacidad de poder ver la relación que existe entre los objetos entre sí y que me van a permitir también a mí llegar a una interpretación de un escenario probable. Y eso es otra cosa que hay que entender. La arqueología, la antropología o las ciencias forenses no damos respuestas, digamos, eh, sobre escenarios. O sea, yo no puedo decir esto ocurrió así. Yo doy respuestas sobre escenarios probables. Son interpretaciones de verdades fácticas, son verdades basadas en evidencias. Si fue así o no fue así, bueno, no sé, no puedo decirlo porque no estuve ahí, no soy testigo presencial, pero básicamente los diferentes elementos sí me van a llevar y sí me van a permitir que yo pueda dar una interpretación más o menos cercana de lo que podría haber pasado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante por eso, sobre todo para la gente que, o sea, yo digo, los que sí podemos trabajar muy de cerca son los antropólogos físicos y los bioarqueólogos, ¿no? Pero sí es necesario que los antropólogos físicos se ensucien un poco más las manos y vayan a la excavación y aprendan a excavar y entiendan, porque al final si tú estás en un laboratorio y te llega un cuerpo, si tú no tienes el reporte arqueológico, la información que tú vas a poder obtener va a ser una información incompleta. Eso también es otra cosa, que hay que aprender también a trabajar en intercomunicación entre los diferentes profesionales, ¿no? A veces los gremios suelen ser bastante cerrados y bastante, por así decirlo, egoístas, ¿no? No quieren compartir información con nadie, ¿no? Yo creo que también hay que ser un poco más abiertos, ¿no? A compartir este tipo de información con los demás, sobre todo porque al final el objetivo aquí no es demostrar lo bacán que soy yo y lo mucho que sé yo, sino lo importante aquí es poder dar una respuesta al familiar, ¿no? Que está llevando, ¿no? Que está esperando muchos años por una respuesta, ¿no?
Qué interesante esa última reflexión, porque al fin y al cabo el objetivo es mucho mayor que el ámbito ya laboral personal de cada antropólogo forense. Pero eso, y ahora voy a leer las preguntas que están en el chat. Aquí Renata Márquez pregunta, ¿qué ha sido lo más fuerte que te ha tocado ver? Wow, sí me preguntan eso. Creo que voy a escribir mis memorias y voy a decirle, ya come mi libro y léelo. No, mentira. Yo siempre digo que lo más difícil que bueno, no sé si a mis colegas les pasará, pero creo que la mayoría con los que hemos conversado, sí, es los casos que involucran menores de edad, ¿no? Sobre todo niños, ¿no? Son los casos en los cuales tú no entiendes o tratas de entender básicamente, entrar en esa lógica, ¿no? De que qué puede pasar por la cabeza de alguien para asesinar a un niño, ¿no? ¿No? ¿Qué te, o sea, qué te pasa por la cabeza, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Sobre todo porque a veces se encuentras pues con niños que son pues de 1 año o de meses, 5 años, entonces tú te pones a pensar, ¿esta persona realmente es un objetivo realmente, es un blanco militar? ¿O es un blanco para los otros grupos alzados en armas? O sea, yo creo que eso es lo terrible, sobre todo darte cuenta, ¿no? Eh, que las circunstancias en las cuales también se da todo este proceso, ¿no? De violencia política interna, por lo menos aquí en el Perú, hace que tú hayas vivido en otra ciudad o en otro contexto mucho más urbano, mucho no tan andino, hace que tú estés en este momento vivo y no seas tú el que esté en esa mesa, ¿no? Entonces te pones a pensar acerca de los privilegios también que tú puedes tener como, como ciudadano, ¿no? Tú viviendo en la ciudad, tus derechos son mucho más respetados que los otros, ¿no? Y creo que esa es una discusión que es muy larga y y que puede llevarnos a horas de discusión, pero que básicamente también se ve reflejada en cómo se está abordando el tema de las cuarentenas por esta pandemia. Hay gente básicamente que tenemos el privilegio de estar en casa, tenemos acceso a la internet, a la luz, al agua, pero sin embargo hay otras gentes que no tienen este privilegio. Es más, que ni siquiera aquí en el Perú en la misma ciudad de Lima, que es la capital, hay sectores que ni siquiera tienen agua y desagüe, ¿no? No tienen ni siquiera agua potable y le dices que la mejor forma de salvarte de esta enfermedad es lavándote las manos. ¿Cómo te dan las manos si ni siquiera tienes agua? Entonces son cosas así. Al final, todos los procesos históricos, al final, siempre tienen un componente social, una crítica que en realidad debemos de abordar como sociedad, ¿no? Entonces, el uso de los niños como escudos de guerra, como soldados, o sea, hay que entender un poco esto, ¿no? O sea, yo creo que, y respondiendo a lo que me decía, me salió un poco de la pregunta, ¿no? Pero era eso lo que preguntaba Renata, ¿no? Era lo más feo que he visto es básicamente siempre van a ser niños. Y, por ejemplo, para colegas mías que son mujeres, los crímenes más fuertes, aparte de los niños, siempre son los crímenes de mujeres, ¿no? Y es básicamente por una tratas de buscar una identificación. Yo no digo que a mí los crímenes de mujeres no me duelan, por supuesto que sí, pero creo que no hay una especie de identificación, digamos, digamos, sí como especie, ¿no? Humana, pero no hay una cuestión más de identificación de ver como suena mal decirlo, pero no lo digo en este sentido, de como igual, o sea, yo, claro, veo a una mujer, la veo como un ser humano como yo, que tiene derechos, pero tal vez no hay esa sensibilidad que nos une como género, ¿no? Pero no vamos a entrar en cosas de género porque también es una cuestión muy amplia con todos los espectros más allá de lo binario, ¿no? Sí, da para mucho en realidad como todas las preguntas. Bueno, gracias por esa respuesta. Nelson Casanueva aquí pone unos comentarios y unas preguntas bien largas. Dice,
Me encantó la reflexión final. Es necesario además agregar los derechos sociales. Solemos hablar del daño hecho a la familia y la persona desaparecida, pero hay un enorme daño al tejido social, tomando en cuenta que no se desaparece solo las personas porque sí, sino que es una herramienta usada por la clase dominante a través de sus aparatos represivos para desmovilizar al pueblo. Igual lo hablo desde el contexto de las detenciones forzadas en Chile. No pregunto nada. Pero bueno, estaba súper interesante igual su comentario. No, Eh, sí, no, de hecho sí, es muy pertinente lo que está diciendo, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque, vamos, bueno, en una presentación de 30 minutos es difícil abarcar todo este tema, pero sí hay que decirlo, que la desaparición forzada, digamos, afecta en diferentes niveles, y esto es lo que menciona un poco el acompañamiento psicosocial, ¿no? Esta línea psicológica que brinda soporte a los familiares y también a los que trabajamos en estos temas. Eh, y ellos mencionan, ¿no?, que la violencia o la desaparición forzada básicamente afecta, en primer término, a un círculo muy cercano, que es básicamente a la víctima y a su entorno más cercano, o sea, familia. Pero también afecta a un círculo mucho más grande, que ya es el entorno social, ¿no? Porque al final lo que buscan los procesos y las dictaduras o los grupos represores, lo que buscan básicamente es generar desconfianza. Tú no confías en el otro y ese tejido social se rompe. Eso pasó mucho también aquí, ¿no? Porque básicamente la mayoría de la población víctima del conflicto armado interno peruano es gente que vivía en los Andes. Es gente que, según la Comisión de la Verdad, el 75% de ellos tenían como lengua materna el quechua, que es una lengua originaria del Perú. Si vamos viendo por porcentajes, vemos que el 60% o 69% no tenía como grado de instrucción básico, primero, segundo grado de primaria, o era analfabeta, entonces, y cierto porcentaje vivía en la zona rural y no en la ciudad. Entonces, todo ese tipo de cosas, tú las vas analizando y te das cuenta que en las comunidades andinas había una cosa que era la reciprocidad, ¿no? El trabajo comunitario, ¿no? De yo te ayudo, tú me ayudas, ¿no? El sistema de los ayus, ¿no? Y del AINI y todo este trabajo comunitario que se va rompiendo, porque al final entran, ya sea los senderistas o sea los militares, y si tú apoyabas a uno, por miedo, venía el otro y te mataba. Entonces, al final, tú estás entre dos medios y dos bandos, y al final no sabes en quién confiar, porque inclusive tu vecino podría, por salvarse, podría acusarte a ti de una cosa u otra, ¿no? Entonces, sí es importante que también estos procesos históricos que hemos vivido de violencia, por eso es necesario el tema de la memoria y la preservación de la memoria, también para poder ver lo que se hizo y garantizando que no vuelva a ocurrir, aunque no esté en nuestras manos, pero que sí nos permita también reconstruir esa confianza en el otro perdida, ¿no? Que mucho daño le hace a las sociedades, ¿no? Al final, lo que mencionaba, bueno, eso es una opinión totalmente personal y no tiene nada que ver con la posición institucional de donde yo trabajo, es que es mucho más conveniente tener a la gente desunida que unida, ¿no? Porque unidos puedes lograr mucho más cosas que desunidos, ¿no? Y básicamente eso es lo que busca los aparatos de represión, ¿no? Muchas gracias igual por esa respuesta. Voy a leer otra que dice Luis Vega. Dice, buenas tardes. ¿Cuál es el reto que afronta la antropología forense en este tiempo de posconflicto armado? Bueno, los retos principales que la antropología forense vive, por lo menos desde la perspectiva en la cual, de las cosas, del caso que yo vivo, vamos, en el Perú, es la necesidad de poder, digamos, nos hemos tomado muchos años para poder definir el universo de víctimas y lastimosamente muchas de las víctimas son mayores, ya están falleciendo, entonces se van
mueren y con ellos se pierde pues gran parte de la memoria, ¿no? Yo creo que es uno de los principales retos. Otro de los retos es básicamente poder llegar a un punto de convergencia con el Estado para poder abrir mecanismos que permitan que la sociedad civil o los equipos independientes como nosotros podamos echar una mano. O sea, sí podemos participar, pero básicamente el Estado acapara, ¿no? Entonces, el Estado siempre acapara todo el tema de las investigaciones y entonces al Estado, al no tener, digamos, la capacidad o el recurso humano, y con esto no digo que no tengan las capacidades, porque sí las tienen, eso simplemente es que están desbordados de trabajo, hace que básicamente los tiempos también sigan mucho más lentos y que no puedan dar pues respuestas, ¿no? Al final, todo esto, ¿no? Todo esto es lo que al final ralentiza el proceso, ¿no? El proceso de violencia política en el Perú ha terminado terminó en el año 2000, han pasado 20 años. ¿Y cuántas personas han sido identificadas? Creo que han sido identificadas del número total de desaparecidos, que es más o menos como 15.000, han sido identificados por ahí el 20%, y eso, y el 15%, creo que es como mucho, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Es como, ¿por qué en 20 años hemos avanzado tan poco, ¿no? O sea, también creo que se nos debe llevar a nosotros a hacer una reflexión y ver básicamente en qué hemos estado haciendo mal, y también lo otro. Tenemos que aprender también a entender que la respuesta tiene dos niveles, ¿no? O sea, y hay que entender básicamente cómo vas a presentar esa respuesta, ¿no? Porque el familiar quiere una respuesta, pero muchas veces tú no vas a poder entregar un cuerpo, porque básicamente puede haber sido lanzado al mar o al río y, bueno, desapareció. O sea, desapareció completamente. Pero tú, si bien no tienes el paradero final del cuerpo, tú sí puedes dar una respuesta a nivel de destino o suerte de lo que le pasó. Entonces, también es una respuesta que permite, por lo menos, que el familiar pueda iniciar un proceso de duelo y ya no esté en una incertidumbre. Tú le puedes dar una respuesta. Entonces, mira, tu familiar fue detenido aquí, fue llevado acá, y después con un grupo fue, no sé, pues los tiraron a un río. Entonces, ya tú tienes que explicar cuáles son los escenarios probables. Esa es otra parte de las responsabilidades de los que trabajamos en el tema forense, los científicos forenses, y es lidiar con el manejo de las expectativas del familiar. No porque vas a hacer una excavación significa que vas a encontrar. No significa porque que estás revisando papeles vas a encontrar el lugar de enterramiento, porque muchas veces la única forma de encontrar un lugar de enterramiento es que alguien te lo señale o te diga más o menos por aquí. Lo otro es, debemos dejar de confiar ciegamente en el ADN. El ADN es una herramienta más para la identificación. El ADN solo no te hace nada. Y lastimosamente aquí también es la responsabilidad que tienen digamos, las series de televisión tipo CSI, Bones y todas estas que existen, porque básicamente nos han querido vender la idea de que de que existen herramientas que no existen en la vida real, eso es uno, en algunos casos, y lo segundo es que tú puedes resolver pues un crimen en 48 minutos sin incluir las pausas comerciales. Ya voy a continuar leyendo otra pregunta eh, que dice Marcela Zapata, que dice, cuando mencionan la capacitación del personal de policía, técnico de investigación, ¿considera que la capacitación de estos permitiría un aporte más concreto y eficaz en la investigación? Bueno, yo creo que básicamente, lo que pasa es que la formación de la policía es más que todo en criminalística, ¿no? Ellos no tienen las capacidades de excavación, de recuperación y tampoco el nivel de inferencia, ¿no? Entonces estas capacitaciones lo que buscan en un primer término es sensibilizarlos de la necesidad de contar con otros profesionales, pero si no están, no significa que no vas a hacer el trabajo. Entonces tú tienes básicamente que darle las herramientas para que pueda llevar a cabo este trabajo, pero siempre tiene que tener un monitoreo constante, ¿no? De alguien que realmente sepa de qué va el proceso de recuperación o el proceso, yo no digo de análisis porque normalmente
proceso de análisis lo puede hacer un patólogo forense y lo hacen los patólogos forenses normalmente del Instituto de Medicina Legal o servicios médicos legales de todo el mundo. El problema siempre está en la recuperación. Y se cree básicamente que lo importante es el cuerpo, pero lo importante no es el cuerpo, lo importante es el contexto. Porque el contexto es el que te va a llevar a una interpretación del escenario más probable. Porque si el cuerpo me dices que es lo más importante, o sea, no necesitamos ser cuidadosos para recuperar el cuerpo, sino simplemente pídele a cualquier persona que pase por ahí y dale una pala y dile sácame el cuerpo. Pero vas a perder mucha información. Desde la posición del cuerpo te puede decir muchas cosas, ¿no? En realidad, como digo, esta conversación abre un montón de abanicos, ¿no? Porque podríamos hablar sobre la arqueología forense y podríamos tirarnos 3 horas hablando de eso y lo que puedes hacer y qué no puedes hacer y qué puedes obtener con esto, pero en verdad, como no tenemos tiempo, y trato de resumirlo un poco para que se entienda la necesidad. Sobre todo se necesita que sepas poder identificar y que tengas un conocimiento básico también de osteología humana para que puedas separar los cuerpos y recuperarlos de manera correcta, porque si tú no sabes, vas a agarrar y vas a meter todo a un solo cuerpo y lo vas a mezclar y vas a perder un montón de información. ¿Y cómo vas a hacer la individualización después? Claro, si son hombre y mujer, pues por ahí ya cráneos, pelvis, mandíbulas, por ahí huesos largos, por robustez, pero tampoco la única forma es tomar muestras genéticas de todos los huesos y cruzarlas y ver a qué le pertenece, y eso te vas a botar un montón de plata. Entonces, en realidad, y que son dinero para recursos que en realidad pueden ser usados por otras cosas. Entonces, es por eso que en realidad sí podría, o sea, la capacitación a los técnicos de policía sí podría mejorar la calidad de información que se está recuperando, ¿no? Sí, o sea, sí, o sea, hay que decirlo así, ¿no? No quiero decir, claro, yo te puedo decir, el único que puede excavar es el arqueólogo. Claro, ese es lo ideal. Pero ¿qué pasa si estás en un escenario donde no hay un arqueólogo? ¿Qué haces? ¿Te quedas de brazos cruzados y no recuperas nada? ¿O simplemente lo sigues haciendo de manera deficiente y perdiendo información? Porque al final eso también es parte de la respuesta. Porque tú puedes recuperar cuerpos ahí. Y puede que no identifiques a todos. Pero si tú tienes una buena investigación preliminar y sabes que no sé, pues que Juanito Pérez estuvo ahí en ese evento, por más que no lo identificaste, tú puedes decirle al familiar, yo sé que Juanito Pérez estuvo aquí, porque yo he hecho toda la investigación y sé que él terminó aquí. No te puedo decir cuál es, pero por lo menos ya tienes una respuesta, ¿no? Tienes una respuesta del paradero, ¿no? Y del destino, sabes que terminó ahí, pero no sabes quién es. Cosa que no podrías lograr si es que tú no, de cierta manera, no haces una buena recuperación, porque no puedes explicarle todo el proceso, ¿no? Entonces, esa es la idea. No, es lo mismo que siempre que cuando hacía las capacitaciones para los patólogos forenses, los patólogos forenses o médicos legistas, ¿tú por qué haces una autopsia? O sea, tú tienes un cuerpo, tú tienes un cuerpo que encuentras en un charco de sangre, ¿no? Y ves que está ahí muerto, o sea, a todas luces está muerto ya. Pero ¿por qué tienes que hacer una autopsia? Es básicamente para ver cuáles son las causas, las maneras y los modos de la muerte, ¿no? Exactamente, la arqueología y la recuperación es exactamente lo mismo. No solo es sacar un cuerpo y decir, ya, toma, aquí está muerto. Es básicamente hacer toda la reconstrucción. Ver cómo se hizo la fosa, cómo colocaron el cuerpo, si las manos estaban atrás, estaban en la cabeza, si tenía vendajes en los ojos, y cómo colocaron los cuerpos, si es que hay más de un cuerpo, si es que hay algún elemento asociado, como casquillos, arma blanca o lo que fuera. Y todo eso te va a permitir a ti hacer una reconstrucción de un escenario probable y que te va a permitir darle una respuesta mucho más completa al familiar. Sobre todo, porque el familiar no solo quiere saber si este cuerpo le corresponde a su familiar o cómo falleció, sino también qué es todo lo que está alrededor de la muerte de esa persona.
Uf, interesantísimo, todo. Me perdí una parte porque se me fue un poco el internet, pero ahora voy a continuar leyendo otras preguntas. Aquí Nicolás Olivares dice, hola a todos y todas, saludos desde Chile. Mi pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez el PAF ha trabajado en casos chilenos de desaparecidos? ¿Y qué podemos aprender del equipo peruano para aplicar en Chile? Bueno, a ver, nosotros como equipo principalmente no hemos trabajado, pero cuando ocurrieron todos estos temas de las identificaciones eh, erradas de lo del patio 29, que trajo consigo la reestructuración de todo el servicio médico legal y la creación de una unidad de antropología forense, el que era en ese momento el director ejecutivo de nuestro equipo sí fue invitado para, por ejemplo, para poder hacer la revisión de los casos y poder ayudar en el tema de la identificación, ¿no? En ese sentido, digamos, la colaboración ha sido no tanto como, o sea, no es que nosotros hemos sido, digamos, como grupo, o sea, en grupo, sino esta persona fue pues invitada, ¿no? ¿Qué se puede aprender? Yo siempre digo que uno tiene que aprender lo bueno, lo malo y lo feo de todos estos procesos. Entonces, básicamente, yo creo que lo primero que se debe aprender es que básicamente tienes que entender que esto es un proceso multidisciplinario, que tienes que incluir a la mayor cantidad de profesionales disponibles, no solo a los médicos legistas, no solo a los antropólogos forenses, no solo a los antropólogos físicos, sino que también tienes que incluir a los arqueólogos y si pues tienes odontólogos forenses también. Y químicos y biólogos y todo lo que puedas, y, pues, mientras más gente que pueda hablar desde su propio enfoque, digamos, de su disciplina, mucho mejor, porque la respuesta va a estar mucho más completa. Y lo otro, la necesidad básicamente de estandarizarse, la necesidad de que usemos protocolos y que todos tengamos, digamos, por lo menos tengamos protocolos de actuación que nos permita llegar a los mismos resultados. Yo no te estoy diciendo que tú uses el protocolo que yo uso, porque tú tienes que evaluar si te sirve a tu contexto o no. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que básicamente ya no tienes formación arqueológica. Pues bueno, hay manuales de arqueología, lee más básicamente los capítulos sobre recuperación, sobre registro, ¿no? Tratar de averiguar un poco más, ¿no? Y tratar de buscar siempre capacitarse, ¿no? Yo creo que la capacitación es básica, fundamental en todos estos procesos, ¿no? O sea, yo creo que si no entiendes, o si tú crees que sabes todo, en realidad mejor te dedicas a otra cosa, ¿no? O sea, en realidad todos vamos a seguir, todos vamos aprendiendo en el proceso, ¿no? Inclusive yo siempre digo, y es más, estoy maravillado porque tengo colegas míos que trabajan con cosas de GIS o GIS, ¿no? Para temas de georreferenciación, creación de mapas y cosas muy interesantes, que yo en verdad no las manejo mucho, sé que van, pero digo, bueno, yo también tengo que aprender esto, ¿no? Entonces, son cosas que las nuevas cosas que van aprendiendo, o lo poco que tú sabes, tratar de ver básicamente y aprender de los otros colegas que tú ves y que van trabajando también para poder incorporar ese tipo de conocimientos. No te digo para que hagas todo, pero por lo menos para que entiendas de qué va, ¿no? O sea, porque si me te preguntan, ay, ¿tú sabes cómo funciona tal cosa? Ay, me preguntan, ¿tú sabes cómo funciona un radar de geopenetración? Y yo sí puedo decirte de cómo funciona, pero si me traes un espectrograma que sale de este aparato, yo no te voy a saber interpretarlo porque no sé, ¿no? Entonces, es otra cosa, ¿no? Aprender a decir no sé o yo no sé de esto, porque al final no eres una fuente inagotable de conocimiento. Esa es otra cosa. También reconocer cuáles son tus limitaciones es súper importante. Yo creo que también reconocer cuáles son las limitaciones a las cuales de la ciencia, inclusive hasta lo que puedes llegar, es algo que también uno tiene que aprender básicamente de todas nuestras experiencias en todos los países. Gracias, Frank. Igual ahora otra pregunta que igual está ligado al lugar donde trabajas allá en Perú es ¿cuáles mecanismos usan
en la EPAF para trabajar con las familias? ¿Ellas van ustedes o ustedes lo ofrecen? Normalmente son ellos los que vienen a nosotros, ¿no? Porque en realidad, esa es otra cosa, ¿no? Que siempre decimos, ¿no? Si nosotros nos basamos en la definición de lo que es una persona desaparecida, de acuerdo a la definición de Cruz Roja, una persona desaparecida es aquella persona en la cual sus familiares no conocen su paradero, ¿no? Básicamente. Entonces, si a ti nadie te busca, por definición no estás desaparecido. Es básicamente eso, ¿no? O sea, una persona desaparecida es alguien que alguien la tiene que estar buscando. O sea, no es que yo salgo y digo, ay, voy a buscar desaparecidos y agarro mi pala y mi GPS y me voy a caminar por ahí a buscar fosas. No. O sea, en realidad, siempre es a pedido del familiar. El familiar siempre es el que quiere venir, ¿no? Además que tú no puedes obligarlo, ¿no? Al familiar tampoco, si es que no quiere. Una de las cosas que pasaba al comienzo en México, con el tema de la desaparición, es básicamente cuando nosotros dábamos capacitación y hablamos de las investigaciones, de las etapas de la investigación forense, lo preliminar, la recuperación, el análisis y todo este tipo de cosas, las preguntas siempre eran, ya, claro, pero ¿cómo se hace el tema de la búsqueda, no? Porque todos ellos todavía guardaban o guardan la esperanza de encontrar a sus familiares vivos. Entonces también tienes que... Y a veces nosotros, como normalmente hemos entrado siempre en procesos, cuando ya terminó el proceso, y es más complicado, nosotros ya asumimos que el familiar ha procesado y que está buscando. Si tú ya estás buscando en una fosa, es porque básicamente ya has interiorizado la idea que tu familiar podría estar muerto, ¿no? Porque si lo estás buscando ahí, es porque podría estar ahí. O sea, ya lo has pensado. Pero hay veces, si el familiar no lo ha interiorizado, simplemente no va a querer, no, ni siquiera va a querer que le plantees la posibilidad de poder empezar a buscar en lugares de enterramiento. Va a querer que lo sigas buscando en otros lugares, ¿no? No ahí exactamente, ¿no? Entonces, al final lo que prima, como decimos, es el derecho del familiar, ¿no? El familiar, por ejemplo, cuando tú haces una identificación y ya tienes todo el caso has podido determinar las causas de la muerte y las lesiones y todo esto, si el familiar quiere ver el cuerpo, tú estás en obligación de extenderlo en una mesa y mostrarlo. Y si él quiere preguntarte todo lo alrededor de las lesiones que tiene, tú tienes la obligación de decírselo, por más que sea doloroso, pero es su derecho, porque él está diciendo, yo quiero saber esto. No es que tú le dices, oye, ¿sabes qué cosa? Yo te voy a contar cómo se murió. No, porque si él no quiere saberlo, no. El familiar, es lo que digo, el familiar está en el centro, se hace lo que el familiar quiere. Los procesos de entrega digna de los restos también se dan en el marco de lo que el familiar quiere. Lo que él quiere, ya yo soy no sé, yo soy guayú, yo soy indígena, yo hago ritos y pagos a la tierra para enterrar a mi muerto, ya pues eso tienes que hacer. No puedes pretender que tú vengas a imponerle tus ideas mucho más occidentales, de un velatorio, de una iglesia, no sé, cosas así, ¿no? O sea, es absurdo, ¿no? Porque al final no estás respetando la culturalidad de la persona, ¿no? Y eso es algo que también hay que tener siempre en cuenta. Sí. Eh, Ahora quedaría entonces la última pregunta ya para darle un cierre a la actividad. Va así. Dice, ¿qué tantos problemas han generado intervenciones de gobiernos en la búsqueda de la verdad al momento de realizar investigaciones que pudieran manchar la imagen de ciertos regímenes pasados? Regímenes. Lo que pasa es que, bueno, esa pregunta es como bastante compleja, te digo, porque en realidad en la mayoría de países los familiares no recurren a los peritajes de parte, digamos, de forenses independientes, porque desconfían de los aparatos, ¿no? O de las instituciones del Estado, porque al final el Estado, cuando estás investigando casos o crímenes cometidos por el Estado, asumes que el Estado quiere tapar ciertas cosas, ¿no? Entonces, sobre todo cuando quieres, pues,
defender la memoria de algunas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo solo para poner un caso muy particular, uno de los primeros casos forenses que hizo el EPAF, yo en ese tiempo no era parte del equipo, a pedido de la organización acompañante y litigante del caso. Es un caso que se llama el caso de ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador de Japón. Para resumir, en diciembre del 96, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, 14 miembros de este grupo, tomaron la residencia del embajador de Japón en el Perú, mientras se llevaba a cabo un cóctel por el aniversario del nacimiento del emperador de Japón. Estos entraron y se tomaron la embajada. Y tenían como 600 personas ahí. Pero fueron liberando de a poco y se quedaron al final con 73, dos. Se quedaron con 72. Y estuvieron de diciembre hasta abril. Mientras iban negociando, el gobierno peruano, en ese tiempo el mando de Alberto Fujimori, que había hecho un quiebre constitucional en el año 92, se había hecho un golpe de Estado a sí mismo, o sea, un golpe de Estado cívico-militar, disfrazado con una democracia, donde básicamente él controlaba el legislativo y también el poder judicial, decidió decidió retomar la embajada amparado en la defensa del Estado de Derecho, lo cual hasta ahí está todo bien, porque si hay un grupo subversivo que tiene civiles, el Estado tiene que responder y velar por esto. Entonces entraron y en el enfrentamiento murieron todos. Pero dentro de esos, de todos esos 14, había uno, básicamente, cuyo cuerpo había sido encontrado, no en la zona de enfrentamiento, sino fuera. Y si bien todos tenían disparos en todo el cuerpo, este solo presentaba una sola lesión que estaba en la parte posterior del cráneo, ¿no? Con orificio de entrada por la región cervical y por orificio de salida por la región parietal derecha, ¿no? Una trayectoria de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba, ¿no? Y de izquierda a derecha. Lo cual indicaba que básicamente el disparo se había hecho desde un plano, o sea, que la víctima estaba en un plano inferior al que había disparado. Entonces, bueno, se hizo, de acuerdo a los testimonios de algunas personas que estaban ahí, decían que esta persona, este MRTista, había salido vivo, simplemente que había sido identificado y se lo habían entregado había un mando militar y este lo había entregado a un grupo vinculado al que era asesor del servicio de inteligencia, que era Vladimiro Montesinos, que le llaman el grupo de los gallinazos, que no tienen nada que ver con los comandos que entraron a restablecer, digamos, el orden, digamos, dentro de esta residencia. Y este grupo, que es un grupo, no sé de cuántas personas, es como si fuera un grupo de aniquilamiento, pasaron y mataron a esta persona, ¿no? Hubo un juicio y el Estado peruano, en su momento, cuando empezaron a juzgar a estos mandos militares, el gobierno peruano tomó una actitud bastante interesante porque empezó a atacar el peritaje que había hecho José Pablo Baraybar junto con Clay Snow, que para los que no lo conocen es el padre de la antropología forense, es un forense que ya falleció hace unos años, pero muy reputado y que ha trabajado en casos como la identificación de los restos de Joseph Mengele, el estudio de la causa de muerte de Tutankamón y todas las circunstancias del asesinato de John F. Kennedy, ¿no? Y también una serie de casos de asesinos seriales en los Estados Unidos, y que es el principal fundador del equipo argentino de antropología forense, del equipo guatemalteco, y un amigo y, digamos, y alguien que apoyó también a la creación. Si bien no fundó el EPAF, pero sí apoyó su creación, ¿no? Entonces, el Estado invirtió mucho dinero en contraperitajes para poder destruir, y eso que el EPAF era perito del Estado. O sea, el Estado atacando al mismo Estado, ¿no? Entonces, básicamente, para no condenar
a estos personajes funestos, no nos referimos a los comandos militares, sino a este grupo específico liderado por Vladimiro Montesinos, el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Hermosa Ríos, ya había otros, alguien del servicio de inteligencia, era un grupillo. Al final, la corte determinó, absolvió a estos 4 individuos, pero sí determinó que este subversivo había sido ejecutado. ¿Quién lo ejecutó? No se sabe. Entonces, básicamente es la sin razón, ¿no? Tú te das cuenta ahí que básicamente el Estado sí tiene a veces una fijación de querer ocultar la verdad, ¿no? O sea, al final la polarización también es un tema muy importante y es una cosa que se tiene que tratar de enfocar porque no te lleva a nada, ¿no? Este país es igual que Chile, ¿no? Que está polarizado entre los pinochetistas y los no pinochetistas. Entonces acá está polarizado entre los fujimoristas y los no fujimoristas. Entonces acá se vendió la idea, ¿no? De que habían los buenos y los malos, ¿no? Los buenos éramos los del Estado, las Fuerzas Armadas, y los malos eran los grupos subversivos. Igual que en Chile, los buenos eran los militares y los malos eran los comunistas que querían destruir Chile, ¿no? Entonces, en el imaginario de la gente, hay gente que sí se ha creído el cuento y ha decidido tomar un bando y no entiende que las actitudes terroristas, tanto de los subversivos, también son equiparables, tiene su contraparte del terrorismo de Estado de parte del gobierno, porque también lo que hicieron los gobiernos democráticos aquí, con las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales y la creación de grupos paramilitares, fue también una aplicación de métodos que buscaban infringir terror en quién, en los grupos opositores políticos e inclusive pues los sindicatos, ¿no? Pues también mataron sindicalistas, ¿no? Entonces todo esto generó pues una ola de desconfianza, rompimiento de tejido social y principalmente polarización que todavía seguimos viviendo. Ayer fue el aniversario número 17 de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y se hizo pues en medio de todas estas circunstancias que vivimos y se han hecho eventos online y toda la cosa, pero sin embargo hay una percepción también de gran parte de la población de que la Comisión de la Verdad estaba manejada por los comunistas y por los izquierdistas y por los caviares, como les llaman aquí, ¿no? Entonces, es las enseñanzas, digamos, que uno aprende básicamente es que el Estado todavía tiene necesidad de querer lavarse la cara, evidentemente, o tratar de pasar por agua tibia ciertas cosas, y cuando ya no puede lavarse la cara, simplemente tratan de jugar la carta de, básicamente, que actuó, digamos, de manera individual y no siguiendo una línea de mando, que sí se ha demostrado que hay una línea de mando correspondiente para hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, bueno, Franco, creo que esa era la última pregunta del chat, así que, bueno, te damos las gracias por participar de esta instancia y del primer día de la actividad en general. Y bueno, para terminar y dar cierre a la jornada, ¿podrías darnos tú una reflexión final o unas últimas palabras en torno a la conmemoración del Día de Desapariciones Forzadas? Bueno, la única reflexión que a mí me queda es básicamente que queda mucho por hacer, en realidad. Creo que como sociedad, como especie, como países, aún tenemos un compromiso muy grande y una deuda grande con los familiares para dar respuestas, y simplemente creemos que tenemos que encontrar mecanismos que puedan dar respuestas rápidas porque la gente se está yendo, y cuando esta gente termine de irse, básicamente los desaparecidos serán desaparecidos para siempre. Y también esa es la otra reflexión, ¿no? Que venía conversando con algunos colegas, es que básicamente, si bien el tema de la memoria ya estaba quedando un poco de lado, porque ya muy poca gente habla sobre estas cosas, con todas las circunstancias y las muertes en el marco de la pandemia por el COVID-19, esto va a tomar, sobre todo porque las cifras sobre muertos y digamos, y contagiados no son tan claras,
por parte del Estado, como siempre, lo único que nos va a llevar básicamente es que nos centremos en los que murieron en estos años, o en este año, y nuestros muertos de hace 30 simplemente pasen a un segundo plano y sean olvidados para siempre, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario que sigamos teniendo este tipo de jornadas, este tipo de actividades que busquen reactivar la memoria y evitar que se olviden, ¿no? Porque al final eh, suena súper cliché, pero siempre lo dicen y yo lo creo, en realidad, y es básicamente, que sí, pues que cualquier país o sociedad que no conoce la historia está totalmente condenada a repetirla, y lo que hemos visto también lastimosamente es que básicamente lo que se estudia desde la filosofía de lo que es básicamente el eterno retorno, básicamente es que todo lo que pasa aquí son cosas que ya pasaron, pero básicamente como especie y como sociedad nunca aprendemos nada, por eso repetimos nuevamente los mismos procesos una y otra vez y nos damos con la misma piedra y lastimosamente pues en el proceso eh, van quedando muchos muertos y también hay que tener en consideración, y eso es un tema que también lleva a la reflexión, es básicamente, con lo cual quiero cerrar, es también tenemos que aprender a ser mucho más humanos y más empáticos, ¿no? O sea, eh, muchas veces vemos a la víctima de desaparición o de ejecución como culpable simplemente por su orientación política o ya sea por su condición social, ¿no? Igual, eso lo estamos viendo en el día de hoy con el tema de los feminicidios, ¿no? La víctima siempre tiene la culpa. Los de los 70s, 80s eran porque estaban metidos en el sindicato, porque estaban metidos en la militancia, o simplemente porque le abrieron la puerta al insurgente o al militar para ayudarlo. Acá también es, ¿no? La víctima es la culpable. ¿Por qué salió sola? ¿Por qué se vistió así? No, lo que pasa es que tenía tatuajes. Eso es la estigmatización siempre de la víctima. En lugar de cobijarla y de protegerla, simplemente buscamos justificar que está muerta, y si está muerta es por algo, y si está en algo, pues está bien muerto, pues, ¿no? Entonces, eso es básicamente, ¿no? La deshumanización es algo que tenemos que trabajar también como sociedad, ¿no? Aprender un poco de nuestros errores para tratar de evitar de repetirlos, ¿no? Hablamos de las garantías de no repetición, pero básicamente eso es algo que habría que borrar de todo de este mantra de los derechos humanos: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Básicamente debemos quedarnos solo con la verdad y la justicia, porque la reconciliación también es un proceso, básicamente, que hay que respetar la culturalidad para poder llevar a un proceso de reconciliación. No hay recetas para una reconciliación, no solo pasa por un proceso de perdón, y las garantías de no repetición pasan principalmente por una voluntad del Estado, y nosotros, en sociedad civil, en realidad no podemos garantizar que este tipo de cosas sucedan nuevamente, pero por lo menos debemos de conocerlas para levantar la voz de protesta si es que vuelven a ocurrir, que esperamos que no. Wow, estuvo muy buena esa reflexión. Aplausos virtuales que nos escuchan del chat de YouTube. Aplausos protocolares, diríamos por aquí. Así mismo. Eso, muchas gracias de nuevo, Franco, por la voluntad, por la buena onda de participar de esta instancia. Creo que esa reflexión estuvo muy intensa e interesante, rescatarlo de la importancia siempre de la historia y de la memoria, que no sé, acá en Chile se ve muy reflejado eso de que no aprendemos de nuestros errores, pues, y se sigue pasando las mismas cosas una y otra vez. Así que eso, me gustó mucho darte de nuevo muchas gracias. También a la gente que participó del chat, que hizo preguntas. Y bueno, también dejo la invitación para mañana. A la 1 tenemos una invitada antropóloga física chilena que se llama Erika Reyes. Así que eso, pues, dejo la invitación a todos y todas quienes quieran participar. El link está, el mismo canal de YouTube, distinta hora. Y eso, no sé si quiere agregar algo mi compañera.
No, o sea, eso recordamos mañana la instancia y el lunes también va a haber otra instancia, así que para que estén atentos y atentas. Eh, la instancia en sí fue súper constructiva, súper llenadora en todos sentidos. Así que eso, muchas gracias por la participación de la gente en los comentarios, las reflexiones y las preguntas. Y gracias, Franco, igual. No, gracias a ustedes por la invitación y nada, decir a la gente que mañana se conecte para escuchar a Erika, que también Sí, que tuve el placer de conocerla cuando estuve en Concepción hace 3 años y bueno, y el lunes pues con Paco, ¿no? Que, sí, que ya que creo que no necesita presentación, ¿no? Todo el mundo sabe cuáles son sus credenciales. así es, así es. Pero bueno, eso, así que